pero también como defensor, como ese abogado que está allí para defenderlo. Recordemos que en el Salmo 37, versículo 5, el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Lo que nosotros tenemos que hacer es encomendar a Dios nuestro camino. Es toda la mañana decirle, Señor, permíteme yo seguir tu camino, yo te voy a hacer esto, que lo haga de la forma tuya, y confiar en Dios. No confiar en lo que el mundo diga, no confiar en las soluciones que nos da el mundo, sino en Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dice, confía en Él y Él hará. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Que a veces no entendemos el Salmo 37. Lo que Dios va a hacer es mostrar nuestras vidas. Por eso dice, exhibirá tu justicia a mí como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora, no es difícil entender que el momento del día donde la luz es más intensa es el mediodía. Lo que el texto está diciendo es que cuando yo encomiendo mi vida, y recuerde que cuando uno habla de la palabra encomendar, es enviar algo y dejarlo. O sea, cuando yo mando una encomienda por alguna de estas empresas que hacen encomiendas, yo tengo que estar pendiente, ¿será que la llevan? ¿Será que no la llevan? ¿Dónde irá? Aunque hoy en día hay ciertas aplicaciones que nos permiten saber dónde va. Pero la idea es que uno deja eso allá, paga lo que hay que pagar y uno confía en que va a llegar a la otra parte. Eso es lo que hace con Dios. Decimos a Dios, Señor, este es el propósito, este es el proyecto que yo tengo, Señor. Te lo encomiendo a ti, pero guíame para saber cómo debo cogerlo. Confía en Él. Yo lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a exhibir ese resultado de sus proyectos como la luz. Vamos a ver que las cosas que se hicieron fueron bien. Obviamente eso implica que esa palabra confiar es entender y obedecer. Yo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y debo obedecer esa voluntad porque confío en Él. La palabra confiar implica obediencia total. Yo no puedo decir que confío por decir algo. Tengo un paciente que me llama periódicamente y me dice, Jorito, es que yo confío en usted. Y entonces un día me escribió y yo le dije, mira, tienes que ponerte 3 inyecciones. Me dice, Jorito, ¿y no me puedo poner 2? Le dije, bueno, póngase las 2. Me dijo, ¿y de las tabletas era que en vez de tomar 10 días, puedo tomar 7? Le dije, ven, Edgar, ¿tú sí confías en mí? Me dice, sí, sí, yo confío. Le dije, pues mire, la fórmula dice 3 ampollas y 10 días eso. Eso es lo que yo creo como médico. Entonces, si uno confía, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Pero él quería era que yo cambiara las cosas. Y a veces los creyentes funcionamos así. Dios, ¿qué debo hacer para esto? Y Dios nos puede mostrar qué debemos de hacer y le contestamos a Dios. ¿Y no será que yo puedo más bien hacer esto o que fulanito haga esto mejor? Cuando decimos encomendar a Jehová nuestros caminos, obedecerle plenamente a Él. Y por eso podemos decirle luego, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Pero no solo el salmista decía, júzgame y defiende mi causa, sino decía, líbrame de gente impía. Y yo estoy seguro que cuando él decía líbrame, es porque se sentía esclavizado de todo lo que escuchaba de ellos, de todos los actos y palabras de ellos. Por eso el salmista dice, líbrame de gente impía y del hombre que engañoso e inicuo. O sea, él se sentía atacado por personas que de una u otra manera, y eran impíos obviamente, pero que también engañaban. Y es que ahí viene el problema, porque cuántas personas son engañosos, cuántas personas hablan mentiras. Pero qué lindo cuando el creyente en verdad básicamente lo que hace es obedecer a Dios. Y puede decirle a Dios, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos muestra ese secreto donde dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando opera el tiempo. Es decir, hay momentos en la vida en que yo lo que más debo hacer es confiar en Dios, es colocarme bajo el amparo de Él, entendiendo que Él es mi refugio, mi fortaleza. Y yo soy ahí debajo de su mano. Y cuando pasa el tiempo, Él nos va a exaltar, nos va a permitir que todo sea conocido, que todo sea aclarado cuando pase el tiempo. Ahora, ¿cómo me humillo yo bajo la poderosa mano de Dios echando toda mi ansiedad sobre Él y entendiendo que Él tiene cuidado de mí, ¿verdad? Luego, yo no voy a sentir temor de lo que dicen los demás, ni debo debilitarme por lo que dicen los demás, aunque puede suceder, pero sí debo confiar plenamente en Dios. Y 2 textos más que hablan de la justicia de Dios. El Salmo 7:9 dice, acabe la maldad de los impíos, mas establece todo el justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Eso es lo que hace Dios. Dios prueba los corazones y las mentes. Y qué importancia que el salmista haya acudido directamente a Dios, le ha hecho, júzgame, oh Dios. Tú que pruebas los corazones, tú que pruebas las mentes, júzgame y defiende mi causa. La gran pregunta que yo tendría que hacerme a mí mismo es, ¿será que yo podría decirle en este momento a Dios, Señor, júzgame? Señor, tú que conoces cómo soy yo, tú que conoces cómo pienso yo, tú que conoces cómo actúo yo, júzgame.
Y si hay personas que están hablando mentiras, defiéndeme tú. ¿Qué tanto tú y yo podemos decir eso al Señor? El Salmo 58:11 dice, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Si creemos y consideramos que Dios juzga y que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos obedeciendo a Dios, porque la palabra creer no es solo sí, yo acepto la salvación y qué bueno que soy salvo y que es por gracia y que no tengo que hacer nada. Pero la pregunta es, si creemos, la idea no es obedecerle a Él. Entonces la pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios? Porque el salmista en medio de su situación, lo que está diciendo, Señor, júzgame tú, ¿verdad? En la nueva traducción viviente dice, declárame inocente. Es decir, Señor, una vez que tú revises mi vida, que revises mis acciones, que revises mis pensamientos, dime que soy inocente. Pero muéstramelo ante los demás, defiende mi causa. Y no solo defiéndeme ante ellos, sino líbrame de ellos. Trata con ellos, porque tú me conoces a mí. Qué gran problema cuando nos sentimos como el salmista, donde toda la gente habla de nosotros, cuando la gente nos oprime, donde la gente nos dice, no hay Dios, ¿dónde está tu Dios? Dios te dejó, Dios te alejó. Y a veces como cristianos dudamos. Pero el salmista, en vez de escuchar a estas personas, en esta estrofa, en este Salmo 43, busca a Dios, ¿verdad? Y le dice a Dios, júzgame, defiéndeme y líbrame. El Salmo 139:23 es la oración que queríamos hacer todos los días o todas las noches, donde le podemos decir a Dios, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame el camino eterno. Qué lindo cuando podemos pensar como salmista, Señor, búscame. Señor, examíname. Estaremos dispuestos esta noche a acostarnos a decirle al Señor, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame con mis pensamientos. Pero también con ese anhelo de eso que como seres humanos podemos fallar, podemos equivocarnos y decirle, Señor, si hay en mi camino de perversidad, guíame al camino eterno. Porque a veces hacemos las cosas mal sin darnos cuenta. Es que nuestro corazón a veces es engañoso, ¿verdad? Por eso tenemos que ir a Dios y en esa relación con Dios, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de encuentro con Dios, puede decir, Señor, examíname, conóceme, y si hay algo malo, cámbiame, ¿verdad? Porque cuando nos enfocamos en los demás, en lo que dicen los demás, pues eso debilita y deprime. Y a veces podemos sentirnos como el salmista en el Salmo 42, básicamente debilitados y deprimidos, ¿verdad? Entonces viene el versículo 2, donde él va a Dios, no solo para que le juzgue, para que le defienda sus causas y lo libre, sino la causa por la cual va a Dios. Dice, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Obviamente que entendemos que somos débiles, que somos oprimidos, que podemos fallar humanamente, ¿verdad? Pero en Dios es donde está nuestra fortaleza. En Efesios 6 habla de esa armadura de Dios que debemos de usar constantemente, ¿verdad? Y algunos que debemos de usar en ciertas partes de nuestra vida. Dios es nuestra fortaleza. El salmista en el Salmo 42 había hablado en el versículo 2 y en el 9 de ciertos atributos de Dios. Ese Dios vivo y ese Dios roca mía. Ese Dios que sí existe, aunque los demás me digan, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios en donde yo puedo apoyarme porque es mi roca, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es, en medio de mi debilidad, yo puedo buscar a Dios, porque es el Dios de mi fortaleza, ¿verdad? Y como es el Dios de mi fortaleza, yo puedo ir allá. En el Salmo 42 han visto cómo ese sentimiento de sed y de clamor por ese Dios, ese sentimiento que estaba abatido, pero que quería acordarse de todo lo que había hecho con Dios, esa relación con Dios. Aquí básicamente el salmista parte de dos preguntas más, que es ¿por qué me has desechado? ¿Y por qué andaré enlutado? Entonces, en el versículo 2 y 9, el 42 dice, ¿dónde está tu Dios? Le decían los demás. Y eso era lo que lo oprimía. Pero en el 43, el problema es que él dice, Señor, ¿tú me has desechado? Y se pregunta, ¿por qué me has desechado? Entonces, el sentimiento que experimenta el salmista es como si Dios lo hubiera desechado. Esa palabra desecho quiere decir, se retiró de mí, me sacó de sí, me menosprecia, me aparta o se apartó. En pocas palabras, el Salmo 43, el versículo 2, está expresando lo mismo que hablaba en el 42. Dios se ha apartado. Por eso los demás dicen, ¿dónde está tu Dios? Y por eso mi alma está abatida. Por eso no siento esa presencia de Dios. No sé qué más había sucedido en la vida del salmista, si era el pecado el que estaba allá, o si simplemente, como hay algunos escritores que dicen, que era la depresión que llegaba a él.
Y es terrible cuando en estos días la depresión ha surgido en unas cifras tan altas, tan altas. La mayoría de la gente vive deprimida, el 40% de los colombianos en algún momento de su vida tienen depresión y aún el 70% de ese 40% tiene que tomar medicamentos y hacerse tratamientos para depresión. Posiblemente el salmista pues se sentía tan débil, deprimido, que busca a ese Dios de su fortaleza. Y la depresión tenía que ver porque él pensaba que Dios lo había desechado. Y pensaba eso porque había escuchado tanta la gente que la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Y no entendía eso, ¿verdad? Pero no solo Dios lo había desechado, pensaba él, se preguntaba él, sino que él decía en su mente, y lo que lo sentía esclavizado, y por eso decía, líbrame de gente impía, es que tenía una pelea, una lucha, pero esa lucha era en su mente. Allí en su mente, él se hacía esas dos preguntas. ¿Por qué me has desechado? Y segundo, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O sea, él sentía dos cosas. Uno, que lo oprimían los demás. Y que los demás lo oprimían y le decían, ¿dónde está tu Dios? Y él no sentía en ese momento la presencia de Dios. El por qué no sentía no es claro para mí. Pero parece ser que él pensaba que Dios lo había desechado. Luego, la lucha él era una lucha mental. No era tanto la lucha con los demás que lo oprimían. Porque es que el problema no es lo que los demás digan de nosotros, sino es como nuestra mente y nuestro corazón les cree más a ellos que a Dios. Este salmo tiene que ver con que nosotros, igual que el salmista, podemos experimentar una lucha interna en nosotros, que nos lleva a sentimientos de depresión, de minusvalía, de baja autoestima, de tristeza, y nos consume porque ponemos más bolas o escuchamos más al mundo que Dios mismo. Escuchamos más a esas personas inicuas, impías, que nos rodean, ¿verdad? Y por eso, tres cosas o tres preguntas que quiero hacer yo en este momento es, ¿dónde estaba el enfoque del salmista? Y parece que la respuesta más acertada es que estaba en las palabras de los demás. Y en un momento, como estamos en Colombia y en el mundo, es complicado, queridos hermanos, para nosotros ponerle más enfoque a las palabras de los demás. Porque lo que yo he escuchado este tiempo es que para Colombia viene un desastre tremendo, que lo que pasó en Turquía va a ser poco para lo que va a suceder en Colombia, que todas estas leyes que están haciendo van a acabar al país y que ya la iglesia se va a acabar y con todo esto que viene de identidad de género, de aceptar la pedofilia, de aceptar todas estas circunstancias que están sucediendo, es complicado y la persecución para la iglesia. Pero pregunto, ¿dónde está nuestro enfoque? En lo que se está marginando en la ley, en lo que dice la gente, en lo que dicen las noticias. O estamos creyéndole a Dios a través de su palabra, donde Él está con nosotros, donde Él nos cuida, donde Él nos guarda, ¿verdad? Y si nos ponemos a enfocarnos en las noticias, ¿qué va a producir eso en nuestra mente? Va a haber una lucha interna en nuestra mente es que nos va a decir, bueno, y todo esto que está sucediendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Si te está guardando? ¿Si está haciendo algo? Y a veces no entendemos que Dios puede establecer juicio. Establece juicio porque nos hemos separado de Él. Todas estas leyes que estamos viendo tienen que ver con parte de eso, que queremos tomar el control. Hace unos días leí una noticia científica donde se ha descubierto que si yo cojo células de la médula, puedo replicar esas células, incluso puedo generar vida. Y que entonces ya la vida que yo puedo generar, yo puedo identificar si quiero tener solo mujeres. Entonces cojo médulas de mujeres que son cromosomas XX y que no tienen el Y. Y detrás de eso viene una gran cantidad de noticias, pero ¿qué producen esas noticias en mí? ¿Es Dios perdió el control? Pero eso nunca sucederá, ¿verdad? Por eso debemos de enfocarnos en Dios. Ahora, ¿qué necesitaba el salmista? El salmista estaba enfocado en lo que había escuchado a los demás. ¿Y qué necesitaba eso? Fortaleza. Por eso él acude al Dios de mi fortaleza. En medio de esos sentimientos que tenía el salmista, tanto en el capítulo 40, en el Salmo 42, como en el Salmo 43, en el 42:6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti de la tierra de Jordán. Qué bueno que estudiemos la palabra de Dios y miremos todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios ha ofrecido en el Nuevo Testamento y lo poco que falta por cumplirse, pero que Dios tiene el control. Los sentimientos del salmista tenían que ver con que Dios no está. Miren, me preguntan dónde está tu Dios, y yo sigo triste, yo sigo debilitado, yo sigo agitado y no lo veo. Y Dios me ha desechado. Es decir, Dios se alejó de mí, me dejó. Dios me desechó y se burlan de mí, me oprimen, por eso estoy enlutado por la opresión de ese enemigo. Pero todo esto cambia y esos sentimientos de minusvalía, de depresión, de baja autoestima, de sentirse solo,
porque a veces el problema es que nos sentimos solos y viene tristeza, viene desánimo y se aumenta esa opresión que otros hacen con nosotros y nos hacen sentir solos, a oscuras, en un mundo complicado donde la tristeza, el desánimo y la opresión empieza a inquietar en nuestra mente y empieza a luchar contra nosotros y a veces podemos empezar a creer todo esto, ¿verdad? Y lo que hacemos es que no vemos por dónde ir, no vemos a quién acudir, no vemos por dónde salir y nuestra mente empieza a maquinar cosas y pasa lo del Salmo 73 que decimos, en vano he limpiado mis manos, ¿verdad? Pero hay una cosa importante, es que nosotros tenemos la capacidad de entender o nos dejamos llevar por las emociones y por el problema o buscamos una solución y actuamos. A veces es importante, querido hermano, bajarle un poco esa tristeza, esa depresión, esos problemas, y en vez de concentrarnos en los problemas, buscar la solución. Y yo creo que para todo hay solución. Yo creo que siempre hay solución. Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos soportar y siempre nos da la salida para que podamos salir adelante, ¿verdad? Pero ¿en qué nos estamos enfocando? El salmista se estaba enfocando en todo lo que estaban diciendo de él, en todas las palabras que estaban con él, y se estaba oprimiendo, ¿verdad? Y estaba en un mundo de oscuridad y de mentiras, porque los inicuos estaban diciendo cosas engañosas. Pero él empieza a cambiar, y por eso el versículo 3 dice, buscando la solución, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré con arpa, Dios mío. El salmista simplemente empieza a orar, y en esa oración pide dos cosas, tu luz y tu verdad. Ahora, uno podría hablar muchas cosas de esa luz y verdad, pero quiero que revisemos 4 versículos. El Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Luego podemos pensar que el salmista estaba refiriendo a la palabra de Dios, ¿verdad? A que es una lámpara para nuestros pies, nos alumbra, y a que Jesús mismo dijo que santifican tu palabra es verdad. Pero si miramos otros textos, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan 8:12, donde dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podríamos llegar a pensar que no para el salmista, sino para nosotros. Porque el salmista lo que le pide a Dios es tu luz y tu verdad. Igual que nosotros cuando experimentamos sentimientos de opresión, de tristeza, cuando sentimos oscuridad, podríamos decirle, Señor, mándanos tu luz y tu verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu luz y tu verdad? ¿La palabra de Dios o Jesús? Pero recordémonos que en Juan, capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, si yo estudio la palabra de Dios, que es lámpara para mis pies, que es la que me santifica, pues eso me lleva a conocer de Jesús. Y ese Jesús es la luz del mundo y es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En conclusión, nuestra solución es que necesitamos un encuentro real con Jesús a través de la palabra de Dios. El salmista necesitaba la luz de Dios, la verdad de Dios y no la mentira del mundo, no la mentira de esos inicuos que estaban con él porque se sentía a oscuras. Y tal vez si tú te sientes otra vez deprimido, solo, ansioso, oprimido, ¿sabes que necesitas un encuentro real con Jesús a través de la palabra de Dios? Necesitamos día a día tener esa relación con Jesús. No es una relación de un día que alcé la mano o que oré y recé al Señor, no. Es una relación permanente con Él. Y vamos a mirarlo ahorita, ¿verdad? Cuando miramos la tierra, cuando escuchamos a la gente allí, nos sentimos deprimidos, oprimidos, reprimidos, tristes. Pero mira que acá dice que es tu luz y tu verdad, que es Jesús a través de la palabra de Dios, quienes me guiarán. Es decir, sí hay una guía. No es que nos sintamos oscuros y no sabemos por dónde coger, es que cuando buscamos en la palabra de Dios, cuando nos relacionamos con Jesús, entonces ellas me guiarán y me conducirán. Ellas me van a llevar al Santo Monte. Al Santo Monte, pues podríamos leer el Salmo 48:2, donde dice, hermosa providencia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y entendemos que Sión era la ciudad de David, pero también habla de que es la ciudad de Dios. Luego, cuando dice que nos conducirá al Santo Monte, es a la presencia de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino para llegar a Dios. Y lo hacemos a través de la palabra que nos conduce a esa relación plena con Dios a través de Jesús.
Pero luego dice que no solo nos conducirá al santo monte, sino a su morada, a donde él vive. Está dando una relación plena. Yo tengo que separarme del mundo que me tiene triste, abatido, deprimido, para a través de la palabra de Dios, a través de Jesús, ir al santo monte, a la relación con Dios y encontrar su morada para estar allí plenamente con Él. Es una relación plena y vital. Y luego vienen dos acciones importantes. Dice, entraré al altar de Dios, es decir, tendré ese pleno encuentro con Dios. Encuentro que tiene que ser continuo, pleno, real, permanente, ¿verdad? No es de una vez, no es de un día, no es de cada domingo. Es día a día. Y qué bueno que tú y yo estudiemos la palabra de Dios, oremos al Señor, tengamos esa relación con Jesús para todo el tiempo estar en el altar de Dios, estar en ese encuentro con Dios. Y dice tres cosas de ese altar de Dios, ¿verdad? Dice, de Dios, de mi alegría y de mi gozo. En algunas versiones dice de mi juventud o de mi júbilo. Lo que quiere decir es que solo al entrar en la presencia de Dios, al relacionarme con Dios en oración, en estudio de la palabra de Dios, yo puedo experimentar la alegría de Él. Recuerden que la palabra gozo es la satisfacción en mi relación con Dios. Queridos hermanos, lo que quiere decir esta parte del Salmo es que yo puedo sentirme triste, deprimido, abatido, oprimido, ¿verdad? Pero que tengo que ir a la palabra de Dios y a través de Jesús llegar a Dios para entrar permanentemente a esa relación con Dios. Y ahí en esa relación con Dios es donde encuentro el gozo del Señor. Es donde mi tristeza cambia por alegría y por gozo. Y el resultado es que si estaba abatido, si estaba sediento, si estaba triste, entonces lo que voy a hacer es alabar a Dios. Y dice, te alabaré con arpa. Y la expresión, oh Dios, Dios mío. Es encontrarme con ese Dios que quiere una relación porque es mío. Ahí está la relación con Dios, que viene a través de ese estudio de la palabra de Dios, a través de su relación con Jesús y llega allí. Y por último está el versículo 5, que es la seguridad. La solución está en, por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesús, llegar a Dios, experimentar esa relación plena, continua y permanente con Dios a través de Jesús. Y la seguridad, pues el salmista está pensando y hace dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esa palabra abatir es un verbo transitivo que significa derribar, tumbar, hundirse, desbaratar, derrocar, deshacer o echar por tierra, deprimir. Pero mire que él le dice al alma, porque la pelea era interna. Y querido hermano, la mayoría de peleas que tenemos nosotros son internas. Nuestro corazón y nuestros pensamientos combaten contra nosotros mismos y a veces nos hacen dudar de Dios. El salmista cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Lo que pasa es que sus pensamientos basados en la opresión de lo que decían los demás, lo estaban derribando, lo estaban tumbando, lo estaban hundiendo y lo llevaban a la depresión, ¿verdad? Y ese te turbas dentro de mí, esa palabra turbar es como agitar, como poner en desorden, alterar, inquietar, molestar, perturbar. Es que mi mente se desordena. Yo puedo estar muy bien concentrado, muy bien eso, pero de pronto llegan pensamientos que toman control de mi mente, que pueden tomar control de mi corazón y me ponen en desorden, me desubican, me inquietan, me perturban y pueden llegar a hacerme dudar de Dios, dudarme del amor de Dios, dudar del perdón de Dios. Y ese abatimiento y esa confusión es lo que nos deprime más. Pero el salmista, en pocas palabras, está deprimido por una lucha interna que lo confunde, lo perturba y lo puede hacer caer. ¿Cuántos creyentes han caído por esa lucha interna que tienen, donde no ven por dónde salir? Y no buscan la palabra de Dios porque se separan de la palabra de Dios, se separan de su relación con Jesús, incluso dejan de asistir a la iglesia y no buscan el consuelo de los hermanos ni la edificación de los hermanos. Y nos congregamos para eso, para exhortarnos al amor y a las buenas obras y estimularnos hacia amor, ¿verdad? Entonces, el salmista que está pensando en allí cambia de concepto y empieza a reflexionar. Y mire, tan importante la reflexión que es lo que le da la seguridad. El salmista deja de pensar en todo eso que está oprimido, que está sediento, que está abatido, para llegar a entender y decir, ¿sabe qué, querido David o querido Jorge? Espera en Dios, confía en Él, acércate a Él. Él no se ha alejado, Él no me ha desechado, Él está ahí. El problema es en mi mente, el problema es en mi corazón. Vuelve a Él, Él sí existe. Te puedes relacionar plenamente con Él y con un gran propósito, ¿verdad? Espera en Dios, ¿verdad? Y le dice, salvación mía, mi Dios mío. Dice que ese propósito es, aún he de alabarle,
Lo que está haciendo el salmista es salvación mía, mi gran salvador. En algunas versiones no dice salvación mía, sino ayuda mía. Porque Dios es el que nos ayuda, pero es el que nos salva de esa melancolía, de esa depresión que nosotros tenemos, de esa tristeza que tenemos. Pero no solo eso, sino que nos ha ofrecido salvación a través de Jesucristo, también de nuestro pecado, también de la culpabilidad, porque muchas veces la opresión es por la culpabilidad. Pero el salmista está diciendo, salvación mía, mi gran salvador eres tú, mi Dios, sí estás, ¿verdad? Solo que mi mente estaba en desorden mental, que estaba deprimido y deseoso. Él no me ha abandonado. Lo que yo voy a hacer es presentarme a Él a través de Jesús, quien es la luz y la verdad, a través de la palabra de Dios, quien es la luz y la verdad. En la traducción lenguaje actual, el versículo 5 dice, no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él le alabaré. El Salmo, y si unimos el Salmo 48 y 43, donde vienen las dificultades para el salmista, donde tiene sed, donde se siente abatido, donde se siente acongojado y oprimido por otros, termina diciendo en cada uno de los coros, no hay razón para que me inquiete. Querido hermano, no sé si estás inquieto. Querido amigo, no sé si estás inquieto. Pero no hay ninguna razón para inquietarte. Dios sigue en el control. No importa para dónde va el mundo, no importa las leyes, no importa todo lo que se diga. Dios sigue en control. No hay ninguna razón para que te inquietes. No hay razón para que te preocupes. Entrégale a Dios tu camino. Entrégale a Dios tus cosas que Él hará. Y termina el Salmo diciendo en la traducción lenguaje actual, pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. Esa es nuestra función, alabar a Dios. Alabar con el sacrificio de nuestros labios que invoquen su nombre, pero también alabarle con nuestro corazón y darle gracias a Él. No importa la oscuridad en la que estemos, podemos estirar nuestra mano a Dios, ¿verdad? En Isaías, capítulo 41, versículo 17 al 20 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Así estaba el salmista, afligido y menesteroso, y buscó esas aguas, como ese ciervo que brama, ¿verdad? Pero sabes que a veces no las hay. A veces está seca de sed la lengua, pero Jehová nos oirá. Y dice, yo, el Dios de Israel, no los desampararé, estaré con ustedes. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Dios nos creó, Dios nos formó y nos hizo para su gloria. Por eso, hermano, no importa la situación por la que estés pasando, no importa los sentimientos que tengas ahora de tristeza, de depresión, de melancolía, de soledad, de minusvalía, ánimo, viene lo mejor. Busca de Dios a través de su palabra, que es la luz y la verdad, a través de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, para reconciliarnos, para redimirnos, para justificarnos, porque hay que esperar en Dios, porque aún debemos de alabarle, porque Él es nuestra salvación, nuestra ayuda y Dios mío. ¿Saben? Todo está en control. Solo confía en Dios. Buenas noches. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra a través de estos dos preciosos salmos, que podrían ser uno o podría ser 100 meses. Lo interesante es que el salmista tiene unos sentimientos de minusvalía, negativos, tal vez como muchos de nosotros, o como lo experimentamos muchas veces. Pero lo importante del salmista es que en su lucha interna puede entender que nuestra única ayuda está en Dios. Por eso él le pide a Dios y le clama a Dios porque envíe su luz y su verdad. Enséñanos, Señor, a que en medio de nuestras situaciones, nuestros sentimientos, cuando nos sentamos oprimidos, deprimidos, melancólicos, busquemos en tu palabra el consejo tuyo, para que nos guíe y nos lleve a esa relación contigo, a ese monte de Sión, a habitar en tus moradas, donde podamos alabarte y donde podamos entender que tú eres nuestro Dios, que hay una relación contigo a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos esperar en ti y porque hay mucho tiempo para alabarte, Señor. Permite que día a día, momento a momento, en medio de las circunstancias, vamos a alabarte solamente a ti, Señor, y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas Gracias. gracias, hermano. Lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Señor lo bendiga. Muchas gracias.
Y gracias a todos, Gracias, hermanos. hermanito. Diga, nos guarden. Dios Gracias. bendiga. El Señor los bendiga a todos. Hasta mañana, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Jorge, muchas gracias. Mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Esté muy bien. Gracias. Buenas noches, hermano Andrés, hermana Ana. Bendiga, hermanos. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Feliz noche, hermanito. Muchas bendiciones, hermano. Es hermano Miguel. Ya había una gente conectada. Hermano allí.